Queridos hermanos, en medio de tanta oscuridad y de malas noticias, parece que se empieza ya a vislumbrar las luces del alba que quieren irrumpir en nuestra vida. En este sentido, el objetivo de Jesús en el Evangelio de hoy es inculcar seguridad y confianza en los discípulos. Y el problema que se planteaba en aquella comunidad primitiva es bien sencillo. ¿Qué ocurrirá cuando el Maestro no esté entre nosotros? Por eso, atendiendo a esa preocupación de sus discípulos, Jesús quiere que comprendan que su partida de alguna manera les conviene. Por otro lado, quiere que les quede claro que Él nunca los va a abandonar, pues tanto Él como el Padre vivirán con aquellos que los aman y que guardan sus palabras. ¿Y cómo será eso? Pues muy sencillo, por medio del Espíritu Santo, que los va a convertir en templos suyos. Más aún, les quiere inculcar la seguridad de que, conociéndolo a Él, conocen el camino para llegar al Padre, porque Él es el único sendero que conduce hasta la casa del Padre. A partir de aquí podemos contemplar un rasgo muy característico de Jesús: su delicadeza. En efecto, Jesús sabe que su pasión está cerca y se preocupa de que no se turbe el corazón de su amigo. Además, fácilmente podemos ver otro rasgo característico suyo: su infinita generosidad, porque va a prepararle una estancia en la casa del Padre, una estancia cuyo medio no va a ser otro que la propia cruz. Por su parte, las preguntas que hacen Tomás y Felipe son las preguntas que cualquiera de nosotros nos podemos hacer en algún momento de nuestra vida. Tomás es un hombre práctico que quiere saber con claridad dos cosas: ¿a dónde va Jesús? ¿Y cuál es el camino seguro y preciso para ir a donde Él va? Jesús responde con la misma claridad a las dos preguntas. Él va al Padre, y el camino para que los discípulos puedan ir a donde Él va es el mismo. No hay otro camino, porque Jesús es el verdadero y único camino para ir al Padre. Esto ya lo contemplamos la semana pasada, cuando vimos cómo Jesús era la única y verdadera puerta que daba acceso a la salvación. En efecto, Jesús es el único medio para ir al Padre. Dicho una palabra, Jesús es todo para nosotros. Es el sitio a donde vamos, pero es también el camino por el que podemos llegar a ese sitio. Esto no quiere decir otra cosa que seguir a Jesús es imitar a Jesús. Y lo imitamos solo si vivimos en el amor, porque Jesús ha llegado a ser nuestro único camino de acceso al Padre por el hecho de que nos amó hasta el extremo de entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. A esta imagen de Jesús como camino corresponde una fe que va construyendo ese camino, o mejor dicho, que nos permite avanzar por ese camino en medio de las dificultades del día a día. Una fe que tiene ciertas características. Es una fe dinámica, es decir, que no se estanca, que está siempre por crecer y por avanzar. Una fe que necesita renovarse constantemente, que necesita crecer, que necesita ser compartida en comunidad, que necesita abrirse al futuro, sabiendo y teniendo la certeza de que ese camino desemboca en la casa del Padre. Este carácter dinámico de la fe es necesario para que podamos ser piedras vivas en la construcción del reino, de manera que podamos transformar la sociedad en la que vivimos, como nos indica la primera carta de Pedro. Ahora bien, cuando por muchos motivos la fe se estanca, sea por la inseguridad, la incertidumbre o el cansancio del camino, es cuando necesitamos que Cristo salga a nuestro encuentro y nos diga una y otra vez: no tengáis miedo, no perdáis la calma, perseverad, que la clave de la vida cristiana es permanecer en la intimidad, en la cercanía del Señor. Por su parte, Felipe no ha comprendido las palabras de Jesús y desea claridad. Expresa el deseo latente en todo cristiano, que Jesús se manifieste con plena claridad y que manifieste quién es y su poder. Vamos, que me demuestre quién es con evidencias claras. La respuesta de Jesús se da en dos tiempos. En un primer momento lanza un reproche.
tanto tiempo conmigo y aún me conocéis? Es el reproche que nos puede lanzar a la mayoría de nosotros cuando dudamos de su presencia en medio de nuestras vidas, cuando le acusamos de nuestros propios errores y faltas, cuando planeamos nuestra vida según nuestros intereses momentáneos, con independencia de su voluntad. Posteriormente concluye su respuesta: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es la verdadera imagen del Padre, es la revelación del Padre. Y esto es algo que tiene que llenar nuestro corazón de consuelo y de paz, porque tenemos un acceso claro al Padre por medio de Jesús. De otra manera, estaría vetado para nosotros. Felipe, por su parte, sigue creyendo que una visión luminosa resolvería el problema y que lo aclararía todo. Pero lo que les falta es la mirada iluminada por la fe, que es lo único que nos permite entrever en Jesús tanto el camino como el rostro del Padre. Lo que le faltaba a Felipe es lo que nos falta a nosotros: un conocimiento más profundo del Maestro para poder adherirnos más a Él. O en palabras de San Ignacio: más conocer para más amar. Por tanto, lo que necesitamos no son visiones, sino una fe capaz de mostrar las cosas maravillosas que podemos hacer y que estamos llamados a hacer los verdaderos discípulos de Jesús, con la fuerza del Espíritu que habita en nuestros corazones, para poder transformar el mundo en el que vivimos en el verdadero reino de Dios, como era el sueño de Jesucristo. Recordad que en el Evangelio dice: el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Por tanto, necesitamos escuchar a Jesús, leyendo una y otra vez sus palabras en el Evangelio, dejando que esta palabra resuene en nuestro interior. Necesitamos escuchar atentamente lo que Jesús nos quiere decir y acogerlo, meditarlo, gustarlo y quedarnos con todo aquello para poderlo convertir en sentimiento, en palabra, en compromiso y en obra. La misteriosa ida y vuelta de Jesús al Padre que hoy narra en el Evangelio es para volver inmediatamente con sus discípulos y poder estar con ellos para siempre. Este es el gran mensaje revelador de la Pascua. No se dice nunca que Jesús se vaya y desaparezca, sino que su ida al Padre significa una vuelta más plena hacia sus discípulos para estar siempre con ellos. El habitar de Dios en medio de su pueblo, que el Antiguo Testamento lo expresaba de un modo cultual en el templo, que era la casa de Dios, ahora Dios ha cambiado de domicilio, ha pasado a vivir en el corazón del ser humano. Por eso, en el bautismo, Él nos ha convertido en templos del Espíritu Santo, y la presencia de la Santísima Trinidad en el corazón de todo cristiano lo convierte en templo vivo de Dios. En medio del desierto y del éxodo de nuestra historia, Dios ha venido a habitar en la tienda del corazón de cada creyente. Pero, ¿somos conscientes de esta maravillosa realidad? Somos la familia de Dios, somos su hijo, y Dios vive en nuestra casa. El sacerdocio bautismal es la gran verdad de nuestra fe, que nos cuesta asumir. Jesús, hoy también en medio de nuestra situación concreta de tristeza y angustia ante la incertidumbre de un futuro que se presenta oscuro, quiere infundir confianza y tranquilidad de una manera muy delicada, como hizo con sus discípulos, en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo dice con su voz de una manera meridianamente clara: no tengáis miedo, no perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. Jesús vino a revelarnos cómo es Dios y a decirnos que Él mismo es el camino que lleva al Padre y que nadie va al Padre si no es por Él. Queridos hermanos, si Dios quiere, el próximo fin de semana retomaremos la celebración de la Santa Misa en nuestros benditos templos. Eso sí, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades sanitarias. Hasta entonces, feliz domingo y feliz semana.